deseada con éxito. Bueno, darle la bienvenida a los alumnos que recién se están uniendo a nosotros el día de hoy. Este curso empezó el día martes, ¿verdad? Porque estamos hoy día jueves. A veces con los fríos, uno, no sé si les pasa a ustedes, pero pierde un poco la noción del tiempo. Entonces, cuando hay feriados, la semana se corta, ¿no? Y por ahí te cruzan las fechas. Pero bueno, el curso se inició el día martes 8 de octubre. Entonces, para los alumnos que recién se conectan, este curso tiene 6 sesiones en 2 semanas, ¿no? Porque estudiamos 3 veces a la semana, 1 hora y media cada sesión, donde vamos a estudiar el curso de gestión pública. Entonces, para hacerles un recuento a aquellos que se unieron la clase pasada y aquellos que nos están acompañando por primera vez, están uniendo por primera vez, indicarles que cuando empezamos a estudiar el curso de gestión pública, en la clase pasada hemos revisado algunos conceptos generales, por ejemplo, conceptos relativos al Estado, a la diferencia entre administración pública y gestión pública. Hemos estudiado las tendencias de la gestión pública, los principios de la gestión pública. ¿Qué más hemos estudiado? Ok, los sistemas funcionales, los sistemas administrativos y particularmente hemos revisado el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la gestión por procesos. Sí, todo eso vimos en 1 hora y media y luego terminamos con una evaluación que es un Kahoot, que es una encuesta en línea, en las que vamos desarrollando preguntas sobre temas que hemos visto en clase. Hoy día nos toca compartir, conversar, estudiar e intercambiar algunas ideas juntos respecto de un tema muy interesante. Sí, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Y también me confirman que me ven y me escuchan bien. Por el chat, con una manito, con una señal de vida por ahí, por favor. Gracias. Edwin, dime. ¿Querías hacer uso de la palabra, Edwin? O se te fue por ahí el mouse. Quería decirle que sí se le escucha. Gracias, gracias Edwin, gracias. Bueno, entonces a lo que íbamos. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama políticas públicas y planeamiento estratégico, donde vamos a estudiar también un sistema administrativo del Estado, así que quiero saber quién me puede ayudar a darle lectura a los objetivos, por favor. ¿Algún alumno, alumna que me ayude haciendo lectura de los objetivos? ¿Hola? ¿Alguien? Ya, a ver, yo lo voy a leer. Ok, gracias. Objetivos. Primero, revisar conceptos relativos a la definición, características y tipología de las políticas públicas en el Perú. Segundo, comprender el ciclo de las políticas públicas en el Perú y la construcción de los indicadores en las diferentes etapas. 3. Conocer Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, las funciones del órgano rector CEPLAN, la Política Nacional de Planeamiento Estratégico y la visión al 2050. Sí, correcto. Ese es el objetivo de la clase de hoy día. Como bien nos ha hecho el favor nuestro compañero Eddie de darle lectura a los objetivos, saben que siempre iniciamos la sesión, ¿no? Revisando qué es lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, para hablar acerca de esta sesión, queridos y estimados alumnos, vamos a hacer un repaso de 3 conceptos. Voy a ponerlo en el chat, ¿ok? Vamos a repasar las diferencias entre 3 conceptos. 2 de esos conceptos los revisamos la clase pasada entre 3 conceptos. Primer concepto, administración pública. Nosotros dijimos en la clase anterior que la administración pública, ¿qué es? Es el conjunto de instituciones, ¿verdad? Conjunto de instituciones, ¿no? Que brindan un servicio público. ¿Cuántas instituciones existen? Cientos de instituciones, ¿verdad?
Y hay instituciones de carácter nacional, regional y local, ¿verdad? Entonces, tenemos un concepto revisado. Luego empezamos o abordamos qué es la gestión pública, ¿no? Y dijimos que son aquellas acciones o actividades que desarrollan las instituciones que brindan servicios públicos. ¿Para qué? Las instituciones que brindan servicios para el cumplimiento de sus metas o en el marco del cumplimiento de sus metas institucionales. La administración son las instituciones y la gestión son los procesos, las acciones, las actividades que realizan esas instituciones para cumplir sus metas institucionales. Pero tenemos un tercer concepto que se va uniendo y que lo vamos a revisar con un poquito mayor de detalle en la clase de hoy, que son las políticas públicas. Yo estoy segura que muchos de ustedes en algún momento han escuchado hablar, han leído las noticias, han revisado en los periódicos o en algún medio de comunicación sobre qué son las políticas públicas. Y para hablar de eso, tenemos que pensar en un concepto previo a la política pública o que forma parte de otro concepto más grande que es un problema público, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase anterior dimos algunos ejemplos, ¿no? De lo que es un problema público. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo o me puede decir un concepto en el chat? En el chat, un ejemplo de un problema público o una idea de lo que es un problema público. A ver, queridos alumnos, ideas, soltemos un poquito los nervios y el miedo. ¿Qué significa un problema público? Ya, Evelyn ha dado un ejemplo importante, ¿no? Que lo abordamos la clase anterior. La salud pública es un problema público, ¿verdad? Porque cuando existe, digamos, cuando existe un conjunto de enfermedades, situaciones médicas adversas que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, es un problema público, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis, el cáncer, ¿no? En el caso de los niños, la anemia, ¿no? En el caso de las madres gestantes, la deficiencia de hierro, ¿no? En el caso de los adultos mayores, no lo sé, el Alzheimer, ¿no? O sea, hay muchas situaciones de salud pública, la que nosotros más conocemos o la que mayor impacto de repente en algún momento tuvo mediáticamente, que originó un sismo en el sistema de salud pública, fue la pandemia del COVID, ¿verdad? Porque la pandemia del COVID reveló o hizo más conocido las deficiencias del sistema de salud público en nuestro país. Porque una pandemia que ocasionó tantos muertos, tantos heridos, sobre todo personas que perdieron a muchos familiares por ser personas de riesgo o por ser personas que no tuvieron una atención médica oportuna, originó un problema público. En pocas palabras, un problema público es aquella situación de riesgo que perturba la tranquilidad, la integridad física de los ciudadanos, ¿no? Ejemplos de problema público. Por ejemplo, las extorsiones, la inseguridad ciudadana, ¿será un problema público? ¿Qué opinamos en el chat? ¿Sí o no y por qué? ¿La extorsión le afecta a una persona o le afecta a un conglomerado importante de ciudadanos? Afectando su economía, poniendo en riesgo su vida, ¿no? Ocasionando el cierre o la paralización de pequeñas inversiones, ¿no? ¿Qué más ocasiona la extorsión? A ver, ¿qué más ocasiona la extorsión? Genera también daños psicológicos, ¿no? A los familiares, a los hijos, ¿no? Genera zozobra, genera temor, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, cuando queramos identificar un problema público, cuando queremos identificar un problema público, tenemos que hacernos una pregunta importante que nos va a permitir, de acuerdo a su respuesta, decir si es un problema público o no es un problema público, ¿no?
un problema público, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Esta situación pone en riesgo la vida y o la integridad física de la mayoría de los ciudadanos? Esa pregunta tenemos que hacernos cuando identificamos o queremos caracterizar si estamos hablando de un problema público. Ejemplo 1, ya lo acabo de decir, la extorsión. La extorsión es un problema público, pero en general el problema es la inseguridad, ¿verdad? La inseguridad ciudadana que tiene varios matices. La extorsión, el robo al paso, el secuestro, la organización criminal, etc. Otro problema de salud pública, otro problema, perdón, público, la salud pública, ¿verdad? Enfermedades de desnutrición crónica, el cáncer, el VIH, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué otro problema público tenemos? Bueno, tenemos un montón. Tercero, la corrupción, ¿no? La corrupción será un problema que afecte la vida, la integridad, que tenga un impacto en la mayoría de los ciudadanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Alguien más? Edwin es el único que está respondiéndome por ahí. ¿Alguno más de los alumnos, por favor, que también participe? Ayúdenme con eso. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando existe un problema público como la inseguridad ciudadana, como la salud pública, como el COVID en su momento, ¿no? Como la deserción escolar, como la anemia, ¿no? Son, al ser problemas públicos, o mejor dicho, un problema público origina la intervención del Estado. Por ejemplo, cuando se decretó el COVID en nuestro país, el COVID como pandemia, bueno, fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Nuestro país después también lo declaró, nos declaramos en emergencia, se decretó el aislamiento social obligatorio. ¿Se acuerdan todas las medidas que se dieron en el marco de la pandemia? Entonces, cuando el Estado identifica un problema que pone en grave riesgo a los ciudadanos, necesita tomar acción. ¿Tomar acción en qué sentido? En pensar e implementar estrategias para afrontar ese problema que está poniendo en riesgo o está impactando negativamente en la ciudadanía. A esas acciones, a esas estrategias, a esos procedimientos o normas que el Estado toma y decide para enfrentar problemas públicos, le llamamos políticas públicas. Las políticas públicas no son más que las decisiones y las acciones que toma un gobierno para enfrentar un problema que en un contexto determinado, que en un momento dado, significan un peligro y significan una afectación para los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, para ser un poquito más detallista en este sentido, creo que el 17 de marzo fue cuando fue el día 1 de la pandemia del año 2020, ¿se acuerda? Cuando el presidente de ese entonces dio un mensaje a la nación de como 20 minutos y empezó a contar y a poner en contexto para luego concluir que se decretaba el aislamiento social obligatorio a partir, creo que del día siguiente por la tarde. Entonces, cuando el gobierno tiene la información certera de que era inminente de que se expanda en nuestro país un virus potencialmente mortal que podría desencadenar cientos de miles, de centenares de miles de fallecidos, ¿no?
que en ese momento parecía imposible, ¿no? Yo creo que muchas personas fueron escépticas del potencial mortal de una pandemia, porque bueno, muchos de ustedes que también tienen menos de 30, 40, nunca antes habían vivido una situación así, entonces eran un poco escépticos, ¿no? Hasta yo creo que era un poco escéptica cuando ya ahorita viéndolo hacia atrás nos damos cuenta que fue una situación grave para la nación y que cambió muchas vidas en nuestro país, ¿no? Rompió familias, desintegró familias, ¿no? Entonces, el gobierno cuando se da cuenta de que la vida de la nación estaba en riesgo, tuvo que tomar medidas así, en el acto, no había mucho tiempo para meditar. Esas medidas, esas decisiones, esas estrategias que implementó el gobierno de ese entonces han sido políticas públicas. Pero yo les digo un ejemplo y ustedes me dicen otro, ¿no? Políticas públicas en el marco, implementados en el marco del COVID-19. Yo les digo uno, aislamiento social obligatorio, ¿no? El aislamiento, ¿cómo se normó? A través de una norma, ¿verdad? Se publicó una norma a través de la cual se obligó a todas las personas a evitar el contacto social, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todos teníamos que quedarnos en casa haciendo trabajo remoto, o haciendo tus actividades, pero en tu casa, evitando salir, salvo situaciones de emergencia, salvo que tú te desempeñes como personal médico, ¿no? Como periodista, etcétera, etcétera, pero en realidad estaba prohibido salir, ¿verdad? No había fiestas, no había reuniones, no había conciertos, no había ninguna actividad social, ¿verdad? Todo se suspendió. Ahora, ¿qué otra política pública se implementó en el marco de la pandemia? Miren que ya hemos repasado lo que es una política pública, se los vuelvo a decir. Políticas públicas son las decisiones, las acciones que toma un gobierno para enfrentar un problema público. Otra política pública que se implementó en el marco del COVID. A ver, pensemos, debatamos y demos algunas ideas. ¿Qué más? ¿Qué más decretó el gobierno en el marco del COVID? ¿Qué otra política pública decretó? Que los vivimos todos los días, o sea, en ese contexto era pan de cada día, de repente ahorita ya se olvidaron, pero hagamos memoria y recordemos. ¿Qué más, alumnos? Medidas de protección social, ¿verdad? Correcto, Jordi, gracias. ¿En qué sentido medidas de protección social? ¿Por qué? Porque en nuestro país, como en todos los países, existen grupos vulnerables, ¿verdad? ¿Quiénes eran en ese momento los grupos más vulnerables? Por ejemplo, las personas que trabajaban de forma independiente, ¿verdad? Las personas que eran informales, que eran ambulantes, que trabajaban en eventos sociales, ¿no? Entonces, existían muchas personas eh, informales, laboralmente informales, que quedaron desprotegidas porque ya no podían, ya no había un mercado, un contexto en el que trabajar. Entonces, ¿qué pasó? De que el gobierno empezó a promulgar bonos, ¿se acuerda? Promulgar bonos. Se promulgaban bonos, ¿para qué? Para las familias en extrema pobreza. Se promulgaron bonos, ¿para qué? También para aquellas personas, trabajadores independientes, ¿no? Entonces, el gobierno empezó a implementar incentivos económicos para grupos vulnerables en el contexto del COVID, en materia laboral, en materia social, ¿verdad? También en materia de salud pública, porque se acuerdan que en la época de la pandemia se reglamentó una nueva modalidad de contratación del personal de la salud que se llamó CAS COVID, ¿no? Como no habían, o mejor dicho, el personal de salud no quería trabajar o desistían mucho del trabajo
o también era muy complicado que los médicos vulnerables trabajaran. Entonces se empezó a incentivar para darles mayor estabilidad a los profesionales de la salud que sean contratados bajo una modalidad que se llamó el CAS-COVID, ¿no? A ver, Ricardo Condori nos dice la obligatoriedad de las vacunas para poder acceder a las entidades públicas. Correcto, Ricardo. Y tú has dicho un ámbito importante. No más, bueno, las vacunas fueron después. Lo primero que se obligó y se reglamentó que fue el uso de las mascarillas, ¿verdad? El uso de las caretas. ¿Se acuerdan que en la pandemia vendían, ya a veces ya ni me acuerdo y seguramente ustedes ni se acuerdan, pero vendían unas caretas que impedían o limitaban el contacto, por ejemplo, de la saliva, ¿no? Ya no te saludabas de manos y no te chocaban los puños, ¿verdad? No te abrazabas si no hacías digamos, un saludo de lejos, ¿verdad? Esas fueron una de las medidas. ¿Se acuerdan que antes, en el COVID, se reglamentó medidas para el lavado de manos, el uso de alcohol, la desinfección de las manos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que las entidades públicas, los asientos de espera, los baños, o sea, ya no podías sentarte al lado de otra persona, sino que tu asiento de los costados tenía que estar libre, ¿verdad? Y después, cuando ya se implementaron las vacunas, para poder acceder a las entidades públicas tenías que mostrar tu carnet de vacunación, o cuando querías ir a los malls, tenías que mostrar tu tarjeta de vacunación, si no, no podías ingresar, ¿verdad? ¿Qué más? Jovita nos dice, otra política pública en la época de la pandemia, licenciada, fue la educación remota. Claro, ¿se acuerdan que justo cuando empezó la pandemia, recién había iniciado el año escolar? Porque la pandemia se decretó más o menos el 17 de marzo y los chicos en los colegios no tenían, creo que ni una semana de haber empezado el año escolar. Y lo digo porque mi papá es docente, bueno, o era docente en ese momento, entonces también revolucionó la parte educativa, ¿no? Porque nos enfrentamos a un gran problema, que es el acceso a la tecnología y al Internet. Porque en una casa de bajos recursos habían 3 o 4 niños en edad escolar que no tenían las condiciones, ¿verdad?, para conectarse, o no tenían 4 celulares, no tenían 4 laptops, no tenían impresora, no tenían escáner, no tenían wifi, ¿no? Entonces yo mucho me acuerdo porque mi papá me contaba los casos que él veía, ¿no? De mamás que justificaban la tardanza o la inasistencia de sus hijos porque justo tenían a 2 hijos estudiando en un mismo turno, entonces tenían un solo celular. La verdad es que fue bien complejo y bien difícil en el sistema educativo y en el sistema laboral también, porque durante muchos meses se implementó el teletrabajo o el trabajo remoto, ¿verdad? Sobre todo para las personas con condiciones de vulnerabilidad. Entonces, existieron muchos servidores y muchos funcionarios que durante muchos meses trabajaron y remotamente mediante su computadora, pero también surgió otro problema, que las personas mayores no solían estar familiarizadas con las herramientas tecnológicas como las aplicaciones para hacer reuniones virtuales, ¿verdad? Entonces también existieron muchas limitaciones por ahí, pero nos tuvimos que enfrentar a una situación de un día para otro porque fue tan rápido y eh, cambió tanto nuestra vida de un día a otro, y en el marco de esa emergencia, el Estado peruano y el gobierno de ese entonces tuvo que tomar políticas públicas extraordinarias, ¿no? O sea, en un contexto extraordinario, pero es un buen ejemplo para que podamos ver cómo medidas que nosotros vivimos y cumplimos en nuestro día a día son políticas públicas, pero ya, digamos, analizadas desde una manera más práctica. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿He sido clara con el ejemplo? ¿Se ha entendido que es una política pública?
Me confirman en el chat. Hola. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tenemos que revisar de las políticas públicas, además del concepto? Las características, ¿no? ¿Qué características debe tener las políticas públicas para ser consideradas como tales? Bueno, acá he colocado en el PPT 4 características que deben de tener las políticas públicas. Y vamos a empezar por la primera, que es orientado a metas. Cuando tú como gobierno implementas una política pública en respuesta a un problema público, es porque tienes un objetivo, porque tienes una meta, porque tienes un indicador que te va a medir esa meta, ¿verdad? O sea, tú lo implementas porque buscas que tengas un resultado. Por ejemplo, vamos a hablar de la anemia, ¿no? De la anemia. La anemia ocasiona, aparte de ocasionar desnutrición en los niños, ¿no? Tiene un impacto en la capacidad para mantener buenas notas, ¿verdad? Le ocasiona también otras enfermedades colaterales. Entonces, la anemia es un problema para la niñez y por ende, al estar en una etapa tan importante para el Estado. Entonces, por ejemplo, cuando se implementó en Caliwarma, que es un programa estatal de alimentación escolar, incorporar sangrecita o incorporar elementos que combatan la anemia, ¿no? Elementos nutricionales que combatan la anemia y se reglamentó a través de una norma, es porque esa decisión y esa política pública está orientada a una meta, ¿no? ¿Cuál es el sentido y cuál es el objetivo de incorporar elementos nutricionales en la dieta que reciben los alumnos de un programa de alimentación público? Justamente reducir los indicadores de anemia en los niños de un rango de edad determinado, ¿no? Entonces, a lo que queremos llegar con esta característica es que las políticas públicas siempre están orientados a cumplir un objetivo, una meta, un propósito, ¿no? Segundo, que es el resultado de una acción gubernamental. ¿Por qué una acción gubernamental, licenciada? Porque no todas las personas tenemos la capacidad, por más buena fe que tengamos y por más buenas intenciones que tengamos, no todas las personas tenemos la capacidad ni la autoridad para implementar políticas públicas. ¿Quiénes son los encargados de implementar políticas públicas en nuestro país? Personas que tienen un rango de autoridad, ¿verdad? Personas que han sido elegidas democráticamente y que tienen un poder detentado. Entonces, por ejemplo, una empresa privada puede implementar políticas públicas, puede formular políticas públicas, puede aprobar políticas públicas, no, ¿verdad? Porque esas funciones de formulación, de diseño, de implementación, están destinadas y limitadas a aquellas personas que tienen el poder para poder implementarlo. ¿Quiénes son? Son los funcionarios del gobierno capacitados y facultados para implementar las políticas públicas. Porque recuerden que toda política pública tiene una norma, tiene un marco legal que regula su implementación. Entonces, como tal, la facultad para reglamentar, para normar una política pública, evidentemente solo lo tienen los funcionarios competentes y designados para eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender acá es de que la facultad para diseñar, implementar, crear una política pública no le pertenece a todos los ciudadanos. Es cierto, todos los ciudadanos eventualmente estamos afectos o tenemos o recibimos los efectos de la implementación de una política pública, pero no cualquier ciudadano, no una empresa privada, una ONG, una asociación, ellos no tienen facultad ni para diseñar, ni
para implementar una política pública. Única y exclusivamente aquellas autoridades que han sido elegidas democráticamente para ejercer un cargo de representación en el poder ejecutivo, ¿no? ¿Qué más? Tercera característica, integración y continuidad. Cuando tú implementas una política pública que está orientado a cumplir un objetivo y una meta, tú lo haces pensando en un horizonte de tiempo en el futuro, ¿verdad? Porque existen problemas públicos complejos. Pregunto yo a la sala, ¿la inseguridad ciudadana podremos resolverlo de la noche a la mañana? Imposible. O alguien que me diga, sí, licenciada, implementando esta política pública, mañana se resuelve y se retiran todas las bandas criminales, las organizaciones que se dedican a la extorsión. Eso es falso, eso es mentira. Entonces, si bien es cierto, las políticas públicas buscan reducir, buscan enfrentar, buscan solucionar un problema público, para hacerlo necesitan una continuidad, necesitan integrarse con otras políticas públicas, ¿verdad? Para estar unidas, para estar conexas y para funcionar. Entonces, las políticas públicas siempre tienen que tener un horizonte del futuro, siempre tienen que ser diseñadas y proyectadas pensando no solamente en el presente, sino también en el futuro, ¿no? Porque en el futuro el contexto y las situaciones cambian, ¿no? Pueden haber características sociales que se pueden ir modificando. Entonces, las políticas públicas no se implementan solamente en el horizonte de un gobierno, en el horizonte de ciertos funcionarios mientras duren y después ya no. Una política pública se implementa con un horizonte de largo plazo, de varios años, porque se entiende de que los problemas públicos, para ser resueltos o enfrentados, requieren de una sucesión, de un conjunto de políticas públicas que trabajen de manera articulada. Y bueno, evidentemente, cuando el Estado interviene a través de políticas públicas, es porque muestra un interés de poder resolver el problema, ¿no? Desde que el Estado interviene es porque dice, oye, alto, ¿no? Esta situación tiene efectos negativos en la población y a mí como Estado me corresponde intervenir para darle solución. Y desde que interviene es porque evidentemente tiene un interés y una preocupación en poder resolver. Entonces, las políticas públicas, como el conjunto de acciones y decisiones que toma el gobierno para enfrentar un problema público, están organizadas en diversas tipologías, ¿no? De acuerdo a su orientación, de acuerdo al objetivo, ¿no? O al marco de acciones que intenta regular. En ese sentido, tenemos en esta tipología 4 tipos de políticas públicas. Primero, tenemos las políticas llamadas políticas públicas regulatorias. ¿Qué son, licenciadas, las políticas públicas regulatorias? Bueno, son acciones que toman las autoridades con el objetivo de regular el comportamiento de las personas y los ciudadanos. Un ejemplo, las normas de tránsito. Cuando tú como conductor, peatón o miembro de la organización que se encarga de cautelar el tránsito, hay ciertas situaciones que son premiadas y que son castigadas respecto a la materia, digamos, a la materia de tránsito, ¿no? Por ejemplo, el Estado premia o castiga cuando un conductor maneja en estado de ebriedad. ¿Es un comportamiento aceptado o rechazado por el Estado? ¿Aceptado o rechazado, alumnos? A ver, el chat, dígame, ¿aceptado o rechazado?
rechazado, ¿verdad? Otro ejemplo, cuando el peatón cruza imprudentemente la acera y causa un accidente de tránsito, es una conducta premiada o rechazada por el Estado. Rechazada, ¿verdad? Cuando eh, cuando un conductor tiene en regla su revisión técnica, su SOAT, toda la documentación y la reglamentación requerida para poder conducir, es una conducta premiada, ¿verdad? Entonces, en materia de tránsito, el Estado ha diferenciado aquellas conductas que son correctas como aquellas conductas que son incorrectas y que son castigadas, ¿verdad? Hay castigos monetarios, castigos penales, ¿no? Porque si tú manejas en estado de ebriedad y causas el fallecimiento o causas el accidente de una persona, vas a ser procesado por lesiones graves o por homicidio, ¿no? Entonces, las políticas públicas que se han implementado en el marco de la regulación de las conductas de las personas para premiar las positivas y para castigar las negativas son políticas públicas regulatorias. Ejemplo, todas las normas referidas al tránsito en nuestro país. Segundo tipo de políticas públicas, las políticas públicas distributivas, ¿no? Políticas públicas distributivas. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas distributivas, tenemos que deducirlas solamente por las características, eh, digamos, de esas políticas públicas, ¿no? Cuando el Estado se encarga de distribuir ciertos bienes, ¿verdad? Ciertos servicios para diferentes grupos de personas, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su estatus social, ¿verdad? De acuerdo a la vulnerabilidad que tengan esos grupos. Por ejemplo, en nuestro país existe muchos grupos vulnerables y dentro de ellos tenemos a un grupo vulnerable de adultos mayores en situación de pobreza, ¿verdad? Existen muchas personas adultas mayores en nuestro país que viven en condiciones de pobreza porque, bueno, esas personas no tuvieron un trabajo estable, no tienen una jubilación, a veces son desamparados por sus propios familiares, por sus hijos. Entonces, ese grupo se encuentra en un estado de vulnerabilidad, ¿verdad? En un estado de vulnerabilidad porque al no contar con la asistencia económica de sus familiares, quedan en una situación de desprotección. Entonces, el Estado, pensando en ese grupo humano de personas mayores, personas en edad, digamos, personas en la tercera edad y en estado de extrema pobreza, el Estado hace algunos años implementa una política pública, mejor dicho, un gobierno de hace 2 o 3 gobiernos implementó una política pública que crea un programa social destinado a brindarle una prestación económica a aquellas personas adultas mayores en situación de pobreza, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa política pública que implementó para otorgar una ayuda económica a ese grupo de personas? Es un programa social que existe hasta hoy y que se llama Pensión 65, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿no? Existe muchos niños en pobreza o en extrema pobreza que asistían a los colegios muchas veces sin desayunar, ¿no? Desnutridos, ¿no? Anémicos, ¿verdad? O que incluso faltaban mucho a clase
porque las familias eran tan pobres que no tenían para mandar a sus hijos al colegio desayunados o con implementos escolares, etcétera. Correcto. El Estado identifica ese problema público y dice, voy a implementar una política pública para atender ese grupo humano. ¿Cómo se llama esa política pública? Programa Nacional Caliwarma, ¿verdad? A través de la cual se dan desayunos escolares de alto nivel nutritivo, completamente gratuito, a aquellos alumnos de escuelas públicas en condición de pobreza o extrema pobreza, ¿no? Esos son ejemplos, estimados alumnos, de políticas públicas distributivas. Ahora, tenemos una tercera política pública que se llama redistributivas, ¿no? Entonces, las políticas públicas redistributivas son aquellas que están más orientadas a temas tributarios, porque cuando el Estado, a través de la SUNAT, fija una política tributaria, regula la forma en cómo las personas y las empresas otorgan tributos al Estado para poder financiar el propio funcionamiento del Estado, las obras públicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese ideario, las personas y empresas que ganan o tienen mayores ingresos deben dar o deben pagar mayores impuestos y al revés, ¿no? En esa lógica. Entonces, cada ciertos años, o por no decir anualmente, suelen ajustarse diversos parámetros referidos a políticas tributarias, ¿no? Que normalmente están a cargo de el MEF y la SUNAT, ¿no? Entonces, todas aquellas decisiones del gobierno que estén vinculadas a temas tributarios, ajustes fiscales, son consideradas políticas redistributivas. Y existe una cuarta tipología que son las políticas constituyentes. Ojo ahí, mucha atención. Cuando existe o cuando se implementan políticas públicas sobre un tema, sobre un problema que antes no había existido o no había sido abordado por el Estado, se llaman políticas constituyentes. ¿Por qué? Porque es la primera vez, el primer espacio a través de la cual el Estado va a intervenir en un problema. El ejemplo que más conocemos de políticas constituyentes son las que acabamos de mencionar hace 15 minutos, ¿no? El COVID-19. Antes el Perú había enfrentado una pandemia de este tipo. La pregunta es, no, ¿verdad? ¿Fue un problema nuevo? Nuevo, ¿no? Entonces, no teníamos precedentes, estábamos en cero. No había experiencia cercana de ningún otro país que hubiera enfrentado un problema de tal magnitud. Entonces, el Estado tuvo que innovar, ¿verdad? Tuvo que implementar políticas radicales, políticas que son consideradas constituyentes porque nunca antes se habían implementado políticas similares, ¿no? Ese es un ejemplo. Y otro ejemplo es cuando se reestructura el Estado. Por ejemplo, a principios del 2000, se publicó la Política Nacional, ¿no? La Ley de Bases de Descentralización. Hasta antes de esa ley, el Estado concentraba su poder económico, administrativo y social en el gobierno central. Bueno, hasta ahora un poco, porque no vamos a decir que nuestro país es 100% descentralizado, pero por lo menos se empezó a tener otra mirada respecto a cómo debe funcionar el Estado a partir de la publicación de esa ley. ¿Qué permitió esa ley? Esa ley creó los gobiernos regionales, esa ley permitió descentralizar recursos económicos a los gobiernos locales, regionales, ¿verdad? Y empezar a darles recursos y potencial a las regiones para que también tengan independencia.
Cuando se implementan políticas que cambian o modifican la forma en cómo funciona el Estado, también son políticas constituyentes. Otro ejemplo de política constituyente, cuando se publicó, bueno, se elaboró, se aprobó y se publicó la Constitución de 1993, ¿no? Cuando se convoca a la Asamblea Constituyente para poder elegir a aquellos asambleístas que se van a encargar de modificar la Constitución Política del 93, surge, digamos, en un contexto en el que se busca un cambio, ¿verdad? Un cambio, porque la Constitución, como ya lo dije la clase pasada, es el eje rector de la vida política, social, económica en nuestro país. O sea, mejor dicho, ahí se establece la estructura del Estado y las funciones principales de los órganos del Estado, en general de cómo va a funcionar el Estado. Entonces, cuando se modifica una norma de esas características como la Constitución, también podríamos hablar de una norma constituyente, ¿no? Porque se cambia la manera en cómo se organiza el Estado. ¿Hasta aquí alguna pregunta o todo claro respecto a las políticas públicas, la tipología, las características, etcétera? ¿Todo claro? Ya. Entonces, tenemos que decir, estimados alumnos, que las políticas públicas tienen un ciclo. ¿Por qué tienen un ciclo, licenciada? Porque para que se implemente, tienen que pasar fases anteriores desde que nace la necesidad de poder crear y diseñar una política pública. Este ciclo nos va a permitir identificar qué fases atraviesa una política pública desde que identificamos un problema público hasta que implementamos una política y hacemos el seguimiento respectivo. ¿Cuántas fases tiene el ciclo de políticas públicas? Tiene 5 fases, que las vamos a estudiar rápidamente a través del cuadro de hoy. La primera fase, estimados alumnos, es identificar y definir el problema. Identifiquemos y definamos un problema. A ver, un problema que esté en contexto. Díganme ustedes ejemplos de problemas para hacer el ejercicio de este ciclo. Digan ustedes un problema público para hacer el ejercicio del ciclo y para que ustedes lo puedan entender. Un problema público. Vamos. Ya dije uno que está en boga, ¿no? Que son las extorsiones. Ya. Les digo otro. Ya, la seguridad ciudadana, pero un poquito más específico para que le queden más claro a los alumnos. Un poquito más específico, un problema más específico dentro de la inseguridad ciudadana. Ya, la extorsión. Ya, vamos a pensar en la extorsión, ¿ok? No vamos a quedar con la extorsión. Hemos identificado un problema público, la extorsión. Ok, ya sabemos de que existe el problema, lo sabemos. Lo tenemos definido, lo tenemos definido. Ahora, tenemos el problema. ¿Qué nos toca? Pensar en las alternativas para enfrentar el problema. A ver, pensemos. ¿Qué podemos hacer para enfrentar la extorsión? Si fuéramos autoridades, si fuéramos gobernantes, ¿qué propondríamos para enfrentar la extorsión? Medidas, acciones. Pensemos. ¿Qué harían ustedes si fueran gobernantes para enfrentar la extorsión? Por ejemplo, ustedes han escuchado que se está debatiendo mucho ahorita en el Congreso y en las noticias acerca de crear un delito que se llame terrorismo urbano, que ha sido rechazado por los transportistas y por muchas organizaciones porque lo consideran como insuficiente para poder enfrentar la extorsión.
Pero podría ser una propuesta, ¿no? Vamos a pensar en una alternativa, crear el delito, modificar el Código Procesal Penal para colocar el delito de terrorismo urbano. Jovita nos dice otra alternativa, ¿no? Inversión en equipamiento, en infraestructura, en logística para la policía, ¿no? Ha habido otra propuesta por ahí que he leído en las noticias que hablan de crear una fiscalía especializada en delitos de extorsión, ¿no? Leí la otra vez otra idea, otra estrategia que se implementó, pero que no ha tenido mucho éxito, que ha sido declarar en emergencia a los distritos donde está convulsionando más el tema de la extorsión, ¿verdad? Hace como 2 semanas se declaró en emergencia ATE, se declaró en emergencia el RIMAC y varios distritos que están sufriendo mucho por las consecuencias de la extorsión. Otra estrategia puede ser crear una central telefónica para denunciar acciones o delitos de corrupción, ¿verdad? Otra estrategia puede ser crear un departamento específico en la policía dedicado a investigar delitos de extorsión. Claro, Dorcas, nos hablas de reabrir hace muchos años, antes de que se estructure o antes de que se modifique la estructura de la policía como la conocemos ahora, existía, ¿verdad, Dorcas? Otra estructura en la Policía Nacional y una de esas direcciones o uno de esos grandes escuelas en la policía era la PIP. Entonces, es una propuesta también. Pero ya miren, en un ratito hemos dicho como 8 propuestas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿el Estado tendrá los recursos para implementar las 8 propuestas o va a tener que empezar a priorizar, a analizar cuáles son las mejores, cuáles son las que tienen mejores indicadores, las que tienen mayor respaldo, ¿no? O tendrá el dinero y el financiamiento para implementar todas las ideas que tenga? ¿Qué opinamos? ¿Tenemos que priorizar o podemos implementar todas? Priorizar, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar que nosotros somos autoridades. Ya, vamos a pensar que somos autoridades. Entonces, de las opciones que nosotros hemos revisado, hemos llegado a la conclusión de que lo que tiene mejores probabilidades de funcionar es reabrir o relanzar la PIP como una estrategia y también que es crear una fiscalía especializada en delitos de extorsión. Esas son nuestras 2 alternativas. ¿Ok? Nos hemos quedado con esas 2 alternativas. Entonces, una vez que yo ya he estudiado esas alternativas, las he revisado a detalle, ya tengo que implementarlo, ¿no? Y para poder implementarlo tengo que normar la creación, ¿verdad? Para eso tengo que publicar una norma con rango de ley que establezca, por ejemplo, la obligatoriedad de que el Ministerio Público cree una fiscalía especializada en combatir delitos de extorsión y que modifique la estructura o la ley orgánica de la policía para agregar una nueva dirección policial. Después de que ya yo he aprobado el marco legal de esas políticas públicas, de que pasa el periodo de tiempo razonable para la implementación, me corresponde a mí evaluar los alcances, ¿no? ¿Funcionó como yo le esperaba? ¿No funcionó? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó como yo quería? Por ejemplo, de repente nos damos cuenta que se creó una fiscalía dedicada o abocada a delitos de extorsión
pero ha tenido limitaciones porque no se le asignó un presupuesto, porque demoró los procesos de selección para elegir a fiscales, adjuntos, asistentes, ¿no? Porque no tenían infraestructura física donde trabajar, ¿no? De repente nos dimos cuenta que hemos creado o reabierto o relanzado una nueva dirección de la policía, pero vemos que no funciona. ¿Por qué? Porque de repente no tienen la logística suficiente, porque de repente están coludidos quizá con las mafias, porque numéricamente son muy pocos, porque no se dan abasto. O sea, tenemos que empezar a analizar y hacer estudios para concluir si realmente nuestras políticas públicas han sido efectivas o no y por qué. Si han sido efectivas, hay que analizar el por qué, y si no lo han sido también, habrá que analizar para empezar a ajustar, ¿no? A ajustar los alcances de esas políticas para ir mejorándolas, ¿no? Entonces, para hacer un repaso del ciclo, ¿no? ¿Cuántas fases tiene el ciclo? Tiene 5 fases. La primera, identificamos el problema. Segunda, pensamos, debatimos e intercambiamos diversas alternativas para poder enfrentar el problema. En tercer lugar, yo me quedo con la alternativa o con las alternativas que demuestren ser más eficiente y con más probabilidades de éxito. En el cuarto paso, la implemento y en el quinto, la evalúo. Y ese ciclo va, o sea, no termina ahí, sino que es un ciclo lineal. Todo después de terminar inicia y va dando vueltas, ¿no? ¿Se entendió hasta acá? Sí, ¿verdad? ¿Todo claro? Ya. Entonces, vamos con la segunda parte de la clase. Ya hemos estudiado qué es una política pública, cuáles son las características, hemos dado ejemplos de políticas públicas y también hemos dicho que las políticas tienen un ciclo, ¿no? ¿Cuántas fases tiene este ciclo? Tiene 5 fases. Hasta ahí, claro. Ahora, nos toca ver la segunda parte de esta clase, que está vinculado con un sistema administrativo del Estado, que es el sistema administrativo de planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico es un concepto que durante los últimos años ha ido abriéndose un espacio en la gestión pública. Es un concepto novedoso, un concepto transversal, porque el planeamiento estratégico hoy por hoy es un concepto transversal en el Estado, transversal en todos los sistemas administrativos y que ha demostrado su funcionalidad y su eficacia. A continuación vamos a ver qué es. Primero vamos a hablar un poquito de nuestras nociones. Cuando nosotros hablamos de planear estratégicamente y más en el Estado, tenemos que verlo, creo yo, de la siguiente manera. Cuando tú como Estado vas a intervenir para resolver un problema público, lo haces no de una forma intuitiva, ni impositiva, ni improvisada, ¿verdad? Sino lo tienes que hacer de una forma planificada. ¿Por qué planificada? Primero, por el tema presupuestal. Tú puedes implementar políticas públicas que sepas que no tienes la capacidad para financiarlo. No, porque sería irresponsable. Entonces, tú tienes que hacer primero un análisis de tu disponibilidad presupuestaria para saber si tienes las condiciones para poder financiar esa política pública. ¿Qué más significa planificar? Planificar siempre significa
que tú tienes que hacer un análisis del pasado y del futuro. ¿En qué sentido? En que si tú vas a implementar una política pública para enfrentar un problema público, tienes que conocer los antecedentes, ¿verdad? Tienes que conocer los precedentes, tienes que conocer y analizar datos numéricos, estadísticas, que te permitan a ti concluir o tener alguna certeza de que la decisión que estás tomando para enfrentar un problema es la más adecuada y la que mayor sustento tiene. Entonces, planificar estratégicamente significa hacer un análisis integral, tomarte el tiempo de analizar, de informarte, de estudiar todos los parámetros que están involucrados con tu decisión, con el objetivo de que tomes la mejor decisión y una decisión informada, ¿no? ¿Y por qué, licenciada, significa que cuando yo voy a planificar tengo que pensar en el futuro? ¿Por qué? Porque el futuro es incierto, el futuro es variable, el futuro está sujeto a modificaciones de índole social, de índole económica. Entonces, todo lo que tú hagas como Estado hoy tiene que estar pensado en el mañana, en las situaciones adversas, en lo que podría salir mal, en las variaciones económicas, en la inflación, ¿verdad? Entonces, tú no puedes implementar una acción, hablando como Estado, si no te has tomado el tiempo de planificar, de hacer un análisis integral, numérico y cualitativo para revisar todos los parámetros involucrados con tu decisión. Vuelvo a decir que el planeamiento estratégico es un concepto hoy por hoy transversal en toda la gestión pública. ¿Qué incluye el planeamiento estratégico? Incluye la prospectiva. ¿Qué significa analizar la prospectiva? Analizar el futuro. ¿Qué puede salir mal? ¿Cómo disminuyo los riesgos? ¿Cómo me anticipo a los riesgos? ¿Cómo puedo mapear esos riesgos, ¿no? Pensando en situaciones futuras, ¿no? Tengo que identificar cuáles son mis riesgos, cuáles son mis amenazas, cuáles son mis oportunidades. Tengo que anticiparme siempre, ¿no? Pensando en todas las variables involucradas con mi problema. Ahora, en el Estado peruano, la planeación estratégica es un sistema administrativo, también conocido como SINAPLAN. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas hemos estudiado que en el Estado peruano tenemos 11 sistemas administrativos? Bueno, uno de los 11 sistemas es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Todo sistema administrativo tiene un órgano rector. En el caso del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el órgano rector es el CEPLAN. Este sistema es un conjunto de órganos, de normas, de procedimientos que tienen una finalidad: conducir el proceso de planeamiento estratégico nacional para contribuir con el desarrollo de nuestro país. Primera idea: el planeamiento estratégico es un sistema administrativo del Estado. Segunda idea: tiene un órgano rector que se llama CEPLAN. Tercera idea: este órgano rector que tiene cada sistema administrativo tiene un órgano rector diferente, ¿correcto? ¿Qué es un órgano rector? Un órgano rector es un ente especializado, un ente altamente especializado que tiene como función conducir un sistema administrativo. Se crea por norma, se crea por ley y tiene un organigrama. En el caso del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el órgano rector es una entidad conocida como CEPLAN, ¿verdad? Como CEPLAN. ¿Qué funciones tiene el CEPLAN? El CEPLAN tiene funciones de promover, concertar, articular el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Qué más?
promueve la formulación de planes y políticas de desarrollo multisectorial. ¿Qué más? Asesora a las entidades del Estado en la formulación y evaluación de planes estratégicos, ¿no? El CEPLAN es en primer lugar un órgano normativo, porque todas las normas que se desprenden del planeamiento estratégico han sido elaboradas por el CEPLAN. Por eso es un organismo técnico. Pero como organismo técnico, el CEPLAN también es un órgano asesor. Un órgano asesor que se encarga de capacitar a aquellos funcionarios y órganos de otras entidades que tienen que trabajar temas vinculados al planeamiento estratégico. Ahora, ¿de qué forma el Estado ha planificado estratégicamente sus acciones? Bueno, para hablar de eso tenemos que hablar de un concepto que seguramente han escuchado, pero que vamos a repasar ahorita, que son las políticas de Estado. ¿Qué son las políticas de Estado, licenciada? Bueno, las políticas de Estado nacen de un acuerdo nacional en el cual se convoca en el año 2002 o a inicio del 2000, se convoca a diversos partidos políticos, a la iglesia, a organizaciones de base, a personajes representativos, académicos, intelectuales. Se llama a las principales organizaciones del país sin distinciones políticas, partidarias, eso se dejó de lado, para que suscriban un documento que se llama Acuerdo Nacional, a través del cual todas estas organizaciones se ponen de acuerdo para suscribir un documento en el que se indique cuáles van a ser los ejes a través del cual cualquier gobierno, independientemente del contexto, del año, del partido político, tiene que seguir para promover el desarrollo del Estado. ¿Cuándo nace el Acuerdo Nacional? En el año 2002. ¿Cómo se organizan las políticas de Estado? A través de 4 ejes: democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país y Estado eficiente y descentralizado. Ahora me preguntarán ustedes, licenciada, ¿y las políticas de Estado son lo mismo que las políticas de gobierno? No. Y les voy a explicar cuál es la diferencia. Las políticas de gobierno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el gobierno y el Estado para empezar? Un gobierno está representado por un conjunto de personas que durante un periodo de 5 años detentan el poder político en nuestro país. Son elegidos democráticamente y cada 5 años se convoca elecciones y se renueva el gobierno, ¿verdad? Actualmente, ¿quién es la cabeza del gobierno? La presidenta Dina Boluarte. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? Hasta el 2026, porque hasta ese año termina o concluye su mandato. Cuando un gobierno nuevo se instala, está en la obligación de publicar un documento en donde indique cuáles van a ser sus políticas de gobierno. Si nosotros googleamos y colocamos las políticas de gobierno del gobierno actual, les va a salir un documento que ha sido firmada por la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros, a través del cual da a conocer sus políticas de gobierno. ¿Las políticas de gobierno son permanentes en el tiempo? No, porque cambian gobierno a gobierno, que normalmente es cada 5 años, ¿verdad? Pero bueno, en nuestro país todo puede pasar, así que mejor hay que decir durante el periodo que dure
ese gobierno. ¿Quién elige esas políticas de gobierno? Pues los representantes del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno durante esos 5 años quiere enfocarse, no lo sé, en la tecnología, quiere enfocarse en la cultura, quiere enfocarse en la descentralización. O sea, ¿cuáles van a ser sus prioridades del gobierno? ¿En qué temas? Esas son las políticas de gobierno, que como vuelvo a repetir, cambian de gobierno a gobierno. Pero las políticas de Estado no cambian de gobierno a gobierno, ni han sido dictadas por un gobierno en particular. Las políticas de Estado son, como lo vuelvo a repetir, políticas publicadas a partir de un acuerdo nacional en el año 2002 que se mantienen independientemente del gobierno de turno. Y ahí concluyo dando cuál es la diferencia entre el gobierno y el Estado. El gobierno es un conjunto de personas transitorias elegidas democráticamente que tienen un cargo político de poder. Y el Estado es un concepto abstracto. El Estado somos todos, ¿no? Es la nación, ¿no? Que perdura en el tiempo sin distinciones políticas ni partidarias. ¿Qué otro concepto más tenemos que repasar? Bueno, hay un concepto que ustedes tienen que saber que es más internacional, ¿no? A nivel internacional existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han sido dados por la Asamblea de la ONU, ¿no? A través del cual se han indicado 17 objetivos que tienen que perseguir los miembros de la ONU, ¿no? En materia de educación, en materia de igualdad, en materia de desarrollo económico, ambiental, ¿no? Entonces, a nivel internacional existe un parámetro, existe un paradigma, por llamarlo así, llamado Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para terminar, tengo que decir que en el marco del planeamiento estratégico, nuestro país cuenta con un documento que se llama Plan Estratégico de Planeamiento Nacional al 2050. Es un documento que establece estrategias a mediano y a largo plazo para conseguir el desarrollo del país. ¿Por qué es importante este plan, licenciada? ¿Por qué? Porque como lo vuelvo a repetir, siempre que hablamos de planificar, tenemos que pensar en acciones que se establecen para un periodo de tiempo largo, ¿no? Cuando tú planificas, por ejemplo, si yo planifico estudiar otra carrera, lo hago pensando en que he analizado la situación, ¿verdad? En que he analizado si tengo la economía para financiar esos estudios, si tengo el tiempo para poder abocarme a ellos. También si tiene una utilidad, ¿no? O sea, ¿qué voy a aprovechar de estudiar una segunda carrera? Si tengo, ¿cómo me voy a organizar con mis tiempos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo espero lograr en ese futuro con esa acción? De igual forma piensa el Estado, ¿no? Voy a implementar una decisión, pero ¿por qué? ¿Qué quiero conseguir en el largo plazo? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué presupuesto tiene? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿No? Entonces, mientras tú planifiques más una acción, tienes más probabilidades de que esa acción tenga éxito, ¿verdad? Toda vez que las acciones improvisadas, las acciones no planificadas, las acciones impulsivas suelen estar destinadas al fracaso, porque no han sido analizadas estadísticamente, porque no tienen una base presupuestal, porque no tienen un objetivo, porque no tienen un horizonte de tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, estimados y queridos alumnos, a continuación vamos a pasar con el Kahoot de hoy. Les voy a pasar el link y el pin para que se vayan conectando y vamos a cerrar la sesión del día de hoy de esa manera.
El PIN es 236, a ver. 557. Los espero ahí para iniciar. A ver, esperamos un minutito más para empezar. Muy bien, vamos a empezar, estimados alumnos. El sonido del Kahoot me agrada. Evaluación 2. Empezamos. Pregunta 1. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una característica de las políticas públicas? ¿Cuál no es una característica de las políticas públicas? ¿Se acuerdan que hemos revisado 4? Correcto, ¿verdad? El manejo de los recursos de los organismos públicos no es una característica. ¿Verdadero o falso? ¿Las políticas constituyentes modifican la organización del Estado? ¿Verdadero o falso? Correcto, ¿verdad? Verdadero, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de las políticas constituyentes decíamos que se dan en 2 casos, cuando abordan un problema que nunca antes había sido abordado, y segundo, cuando se reestructura, cuando se modifica la organización del Estado. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes enunciados no constituye una etapa en el ciclo de las políticas públicas? Correcto, la reconsideración de la alternativa seleccionada no es un problema. ¿Cuántos ciclos tiene cuántas fases tiene el ciclo? 5, ¿verdad? Identificación, discusión de alternativas, adopción de alternativas, implementación y evaluación. Pregunta 4. Es el conjunto de órganos y subsistemas cuya finalidad es coordinar el proceso de planeamiento estratégico. ¿Cómo se llama? Correcto, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, o también conocido como SINAPLAN. ¿Qué más? El Plan Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es el ente rector del sistema. ¿Se acuerdan que hemos mencionado cómo se llama el ente rector? ¿Será el PDN? ¿Verdadero o falso?
Falso, ¿verdad? El ente rector, ¿cómo se llama? Del sistema. CENAPLAN. CEPLAN, perdón, CEPLAN. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es un eje temático a través del cual se organizan las políticas de Estado? Correcto. Promover el posicionamiento del país como líder en exportación no es un eje temático de las políticas de Estado. Los objetivos de desarrollo sostenible son 20. ¿Se acuerdan que le dije cuántos son? Son 20. Falso, son 17. Pregunta penúltima. ¿Cuál es el objetivo del plan estratégico orientado a la mejora de los accesos, orientado a la mejora de los servicios públicos? El desarrollo de las personas, correcto. Vamos a ver la última pregunta. La visión del Perú al 2050 orienta que debemos establecer otras metas para los grupos vulnerables. Correcto, ¿verdad? Falso, falso, exactamente. Muy bien. Bueno, veamos cómo ha quedado el cuadro de méritos, el podio. Vero, Jordi, y el primero es para Jovita. Muy bien, felicidades, Jovita. Y Yuriko y Edwin, también una mención honrosa para ustedes. Perfecto, alumnos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna consulta, duda? ¿Les ha quedado claro la clase de hoy día? ¿Hemos aprendido algo nuevo? ¿Sí? ¿Me he dejado entender? ¿Todo bien? Sí, ¿verdad? Qué bueno, me alegro. Espero que hayamos aprendido algo nuevo hoy día, porque siempre hay una oportunidad para seguir aprendiendo y conmigo será hasta el día sábado que nos volveremos a encontrar en la sesión número 3. Que tengan muy buena noche y nos estamos viendo el sábado. Gracias.